Capítulo 3, versículo 10, dice la bendita palabra del Señor. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esta declaración demuestra el profundo desagrado de parte de Dios contra el pueblo de Israel. El mismo pueblo que veníamos hablando la clase anterior, que salió de Egipto y fue conducido por el desierto. Ese viaje corto, aquí tengo el mapa, no sé si lo alcanzan a observar, pero era un trayecto muy corto entre la salida de Egipto y la tierra de Canaán, a donde Dios quería llevarlos. Salieron por acá, atravesaron el Mar Rojo y estuvieron acá en la península de Sinaí. No sé, todos no alcanzan a ver, ¿sí? No, tranquila. Estuvieron acá en la península de Sinaí. Era un trayecto demasiado corto. Muchos creen que posiblemente era un periodo de algunos 11 o 12 días. Pero cuando llegaron hasta por acá a cierto punto en que ya se encontraban cerca a la tierra de Canaán, mandaron unos espías, los cuales duraron 40 días, y por cada día que los espías estuvieron allí en la tierra, después al llegar con ese informe negativo, Dios convierte cada día en un año de vagar por el desierto. ¿Recuerdan? Éxodo, estamos hablando del Éxodo. Y duraron 40 años acá dando vueltas en la península de Sinaí. 40 años. Y contra esta generación Dios se disgusta de una manera muy especial, porque ellos no creyeron lo que Dios les había dicho, no creyeron la palabra de Dios. Habíamos visto en la clase anterior que inicialmente le provocaron y luego le tentaron. O sea, la desobediencia fue progresiva, igual que el enojo y la indignación de parte de Dios. Ahora, yo digo, ¿qué le ocurre a uno cuando está diciendo la verdad y no le creen? ¿Qué nos pasa? Le da mal genio, le da indignación. En esa medida, el enojo de Dios fue creciendo contra esta generación, porque sabemos que Dios es veraz, que Dios no miente, y que lo que Dios dice lo ejecuta y lo lleva a cabo. Entonces, acabamos de leer que Dios dice, me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aún en ese trasegar de los 40 años en la península de Sinaí, Dios mostró su fidelidad y su misericordia para con el pueblo. Hay un pasaje que se encuentra allí en el Pentateuco que dice, te he traído a este desierto para probarte, para afligirte y para saber lo que había en tu corazón. Dios los llevó al desierto, a ese lugar de prueba, durante 40 años, para afligirlos y para mirar lo que había en el corazón de ellos. 40 años. Y los que entraron a la tierra no fueron los mismos que salieron de Egipto.
Y durante esos 40 años en el desierto podemos ver que ni la ropa, ni los zapatos, Dios fue fiel. Aún en medio de la incredulidad, aún en medio de la infidelidad, en medio de la desconfianza, en varias ocasiones tentaron a Dios y le dijeron: mátanos. Desafiaban a Dios. Ahí cuando dice que me probaron, Dios está diciendo que ellos le estaban pidiendo que los juzgara matándolos. O sea, que enviara juicio sobre ellos. Pero sin embargo, en esos 40 años Dios siguió mostrando su fidelidad para con ellos. Y siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Este pueblo estaba inclinado constantemente a apartarse voluntariamente de la voluntad de Dios, y aún dándose cuenta del disgusto y de la indignación divina, no quisieron conocer sus caminos por los cuales Dios quería llevarlos al reposo. Ahora, podríamos trasladar esa palabra caminos del plural al singular. ¿Por qué razón? Porque hay un solo camino. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mire usted, esos caminos ahora se puede entender como el camino, un solo camino. Tenemos un solo camino que nos lleva a Dios, y es Jesucristo. Rechazar al Señor, no aceptar ese camino, sin lugar a dudas, es lo más trágico que le puede ocurrir a una persona. Versículo 11, dice la palabra: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Es necesario que Dios haga un juramento? ¿Ustedes qué creen? ¿Será necesario que Dios haga un juramento? Lo que Dios dice, lo hace y lo cumple, porque es omnipotente y soberano. Pero aquí vemos que Dios juró que esta generación no entrarían en el reposo, es decir, en la tierra de Canaán, debido al disgusto que le ocasionaron. Ahora, si analizamos las causas de la pérdida del reposo, vamos a encontrar que como primera medida aparece la incredulidad. Incredulidad. Después aparece la desobediencia frente a sus mandatos. Y vamos a ver más adelante que está relacionado el creer con el obedecer. Pero en general fue pecado que hizo que sus cuerpos quedasen allí tendidos en el desierto. El pecado. La palabra de Dios dice que Él es clemente Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El texto dice: clemente y piadoso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia de Dios va a pasos agigantados, mientras que la ira de Dios va de forma lenta. Pero también llega. Aunque va de forma lenta, también llega. Y la misericordia de Dios es más grande que la ira de Dios, pero la ira también llega. Entonces debemos de tener mucho cuidado
permanecer en guardia para no permitirnos desconfiar de Dios y para no cerrar la puerta frente a sus advertencias. Termina diciendo el versículo 12, dice: no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. La palabra reposo aquí se empleará para referirse a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, como ya lo dije, pero vamos a ver que en el capítulo 4 y más adelante Dios continúa hablando del reposo, pero no es el mismo. Vamos a ver que aparecen varios reposos y trataremos de establecer el significado correcto para cada versículo, en cada pasaje. Versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, lo primero que dice aquí el pasaje en el versículo 12 es mirad. Y este es un verbo que aparece en imperativo, es decir, que es un mandamiento. Y lo que realmente dice es: no dejen de prestar atención, tengan cuidado. Y aquí tenemos la aplicación que el Espíritu Santo nos da en base a lo que le ocurrió a Israel en el desierto. Y dice: mirad, hermanos. No todos los judíos que estaban en aquella época a quien se escribe esta carta eran cristianos, eran creyentes. Parece que entre ellos había muchos profesantes. ¿Sí saben qué es la diferencia entre un profesante y un creyente? Habla, pero no se cumple. El profesante es alguien que dice, pero no hace. Es alguien que está en la iglesia, pero que no hace parte de ella. Y así como lo sabía en estos días, seguramente también hoy los hay. Mucha gente que profesan cristiandad, pero que no lo son. Y dice acá: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esta advertencia individual demuestra que en la iglesia había cizaña entre el trigo. Un adagio popular dice lo siguiente, no sé si lo recuerdan: caras vemos, corazones no sabemos. Y es que realmente, si miramos la cara, o sea, todos nos vemos simpáticos, bonitos, bien arreglados. Pero Dios mira el corazón. Lo que Dios ve es el corazón. Y Él lo escudriña perfectamente. ¿Recuerdan cuando iba a ser elegido el primer rey en Israel? ¿Por qué se dejó llevar el pueblo? Por la estatura. Por la estatura, por la presencia. Saúl era un hombre grande, dice que de hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo, era un hombre llamativo. Pinta para nuestro rey. Y Saúl es el clásico ejemplo del hombre que es elegido por los hombres. Pero David fue el hombre elegido por Dios, porque Dios mira el corazón. Y David tenía un corazón agradable para con Dios. Pero el Señor Jesús, hablando acerca de esto, dice: del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale del corazón.
Es decir, que el problema fundamental en el hombre está ¿en dónde? En el corazón. Por eso la palabra nos invita a guardar nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón también dice la palabra que es engañoso. Esa palabra de engañoso, ¿qué idea nos puede dar? ¿Qué dices? ¿Cómo? Como Jacob. Ah, como Jacob. ¿Por allá alguien dijo algo más? Hipócrita. Sí, o sea, realmente no se deja ver. Y es muy difícil saber lo que hay en el corazón de una persona. Porque como lo dije, caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros, pero Dios sí mira el corazón. Entonces sería bueno preguntarnos y examinarnos personalmente frente a la cruz del Señor y mirar cuáles son las verdaderas motivaciones de mi corazón. ¿Por qué y para qué hago las cosas? Es algo que queda ahí. Ahora dice, la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad es un peligro grave, constante e inminente que está latente. Y podemos ver que los que fueron liberados de Egipto bajo la mano de Moisés perecieron en el desierto, y la principal razón fue la incredulidad. Dudar es un pecado grave, porque la palabra del Señor dice, lo que no proviene de fe es pecado. No creerle a Dios es algo tremendamente peligroso. Ahora, si los que no creyeron la palabra dada por medio de Moisés fueron desobedientes y no entraron en el reposo que Dios les tenía preparado, ¿cuánto mayor castigo aquellos que desprecien y desechen las palabras habladas mediante Jesucristo, por Jesucristo? Es mucho más grave. Estamos en el versículo para apartarse del Dios vivo. Bueno, entonces quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para aclarar algo. En medio de las pruebas, de las dificultades y de las luchas, Dios hoy en día continúa hablándonos. Dios quiere y espera que nosotros entremos en un reposo más especial, y vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando esta palabra de reposo, cuál es el reposo que tenemos y a dónde Dios quiere llevarnos, cuál es la promesa que permanece para nosotros actualmente. Pero Canaán no es un cuadro del cielo. Canaán es un símbolo de la vida de batalla, de bendiciones, progreso y victoria en fe. Es la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, la invitación es a que no nos cansemos, no nos desanimemos, no desmayemos, sino que sigamos adelante, avancemos hacia la madurez con la mirada puesta en el Señor. Un hombre fue condenado a muerte y cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe, que era el encargado de la ejecución, le preguntó si tenía algo que pedir. Y todo lo que el reo pidió fue un vaso de agua. Cuando se lo trajeron, temblaba tanto
que no podía acercar el agua a sus labios. El príncipe le dijo que se tranquilizara, que no le sucedería nada hasta que hubiese terminado de beber toda esa agua. El hombre confió en la palabra del príncipe y dejó caer el vaso al suelo. Y como no pudieron recoger el agua, el hombre se salvó. Si creerle a un hombre puede hacer algo, ¿cuánto más el creerle a Dios y confiar en Él? Y termina diciendo aquí el versículo: para apartarse del Dios vivo. La palabra apartarse es la raíz que encontramos en la palabra apostasía y da la idea de retirarse, de retornar, de irse. Apartarse del Dios vivo. Y es que los dioses de las naciones paganas, los dioses que tenían las naciones que no eran Israel, eran invenciones, inventos nomás, que no tienen nada que ver con el Dios vivo y verdadero. Entonces aquí el autor mira la vida cristiana, pero no desde su inicio, sino desde su final. Y es que la verdadera fe es la fe que persevera, es la fe que permanece. ¿Recuerdan cuando estudiábamos las cartas del apóstol Juan, que resaltábamos el permanecer, ¿no? Perseverar. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Algo que ayuda frente a la dureza del corazón por causa de la incredulidad es la exhortación mutua. Pero la palabra exhortar no significa pegar una vaciada o un regaño severo. Eso no es el significado de la palabra exhortar. La palabra exhortar tiene una raíz que significa ir al lado de otro con el propósito de socorrerlo y ayudarle. Y esa palabra es la misma que encontramos allí cuando dice la palabra: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí? Es alguien que va y se coloca allí al lado para socorrer. Y también se refiere esa misma palabra al Espíritu Santo cuando dice de Él que es el Consolador. Es algo muy distinto a lo que nosotros pensamos, ¿no? Oiga, hermanito, venga para acá que lo voy a exhortar. Y tome su vaciada. Y tome sus rajatablas. Entonces, exhortar es animar, alentar, consolar, confortar, recibir. Eso es lo que significa exhortar. Y generalmente somos más dados a atacar, regañar, rechazar, murmurar. ¿Y cuántas veces una persona está necesitando una palabra de aliento? ¿Cuántas veces uno de nuestros hermanos necesita una palabra de ánimo, de consuelo, de edificación? Y nosotros nos quedamos callados y no hacemos nada. Ahora, aquí dice: exhortándoos cada día, los unos a los otros cada día. Ese cada día, ¿qué quiere decir? Que debe ser algo constante, que debe ser algo perseverante, reiterativo.
A veces hay personas que son difíciles y nosotros pues obviamente que, como dice también por ahí un adagio, no somos monedita para caerle bien a todos, pero la palabra del Señor nos manda eso, a amarnos, a sobrellevar los unos las cargas de los otros, a soportarnos, a ayudarnos como hermanos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy, mientras esa palabra hoy permanezca, mientras el hoy de Dios permanezca, la promesa sigue siendo firme de alcanzar el descanso. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Muchas personas dicen, no, hoy no, soy muy joven, hoy no, soy muy viejo, mañana. Pero ¿qué sabemos lo que ha de ser el mañana? ¿Cómo sabemos si mañana vamos a estar? Nadie tiene nada seguro en la vida, ¿no? Job se levantó un día normal como cualquier otro y nunca se imaginó Job ese día que todas las desgracias y las calamidades se le iban a venir en un solo día. ¿Qué sabemos del día de mañana? ¿Qué sabemos lo que ha de ser nuestra vida mañana? Por eso dice, hoy. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Los hebreos a los que se dirige esta carta se encontraban en una situación similar a la de sus antepasados en el desierto. Entonces la pregunta es, ¿aprovecharían la plena revelación de Dios en Cristo o incurrirían en los mismos pecados que llevaron a sus antepasados a la ruina? Y dice aquí el pasaje, se endurezca por causa del pecado. El pecado tiene muchos caminos y muchos colores. Y parece justo, pero realmente es vil. Parece agradable, pero es dañino. El pecado promete y no cumple. Y me hacía acordar, pensando en esto, de todo lo que escuchamos en estas épocas electorales. Y nos prometen el cielo y la tierra, nos prometen un mundo en paz, el mundo perfecto, pero todo son promesas y palabrería. Y así es el pecado, promete mucho, pero realmente no da nada. Promete libertad, pero esclaviza y mata. Por otra parte, el pecado endurece el alma y se convierte en algo que añade más y más cosas. Tenemos un ejemplo muy clásico en la vida del rey David. Lo que empezó con un simple desánimo, pereza, ocio, un tiempo de ocio. Él no salió a la guerra cuando debía hacerlo. Y por ese ocio incurrió en una serie de delitos que nunca llegó David a creer que los cometería. Y un ocio trajo un adulterio,
y un adulterio trajo un homicidio, y se fue añadiendo más pecado al pecado. Y me sorprende ver que David estaba callado. El hombre que andaba conforme al corazón de Jehová estaba callado y no había dicho nada hasta que llega el profeta Natán y le dice: ese eres tú, mi rey. Le cayó como pedrada en ojo tuerto, ¿no? Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, la confianza hasta el fin es prueba de ser participante de Cristo. Algunos toman este pasaje y lo sacan del contexto, lo arrancan del contexto para decir: mire, ahí dice la Biblia que la salvación se pierde. Pero no está diciendo eso. Lo que realmente está diciendo es que el que ha sido salvo persevera hasta el final. ¿Sí? No nos mantenemos firmes para retener nuestra salvación, sino nos mantenemos firmes porque hemos sido verdaderamente salvos. Y tanto la seguridad de salvación como la perseverancia de los que han sido salvos son doctrinas que están incluidas en la palabra de Dios y que no debemos de tratar de hacerlas chocar, de enfrentarlas, sino que debemos aceptarlas y creerlas por la fe, tal como están expuestas en la palabra. Ese ha sido un debate teológico de siglos. Años y años y años los teólogos han debatido sobre este asunto, pero las doctrinas están ahí, expuestas en la palabra. Entonces, ya concluyendo para terminar, ¿qué podemos, si hubiesen dos palabras importantes de esta lección en esta mañana, cuáles creen ustedes que serían? Creer y perseverar. Creer y obedecer. Esas dos serían las dos palabras importantísimas que deberíamos resaltar. Y es que son necesarias la confianza y la obediencia. Las dos van ligadas, van de la mano. Si un médico nos dice a nosotros: te puedo curar si obedeces mis instrucciones al pie de la letra, ¿qué hacemos frente a esas palabras? Creerle, primero que todo, y después obedecerle, ¿sí? Seguir lo que nos dice, y de esa forma obtenemos la salud. Ahora, si un entrenador le dice al atleta: puedo hacer de ti un gran campeón si no te desvías de la disciplina que te impongo, ¿qué debe hacer este atleta para ser un campeón? Y seguir. Y si un profesor le dice a su estudiante: puedo hacer de ti un investigador si sigues mi enseñanza con absoluta fidelidad, este estudiante puede llegar a hacerlo, pero si sigue su enseñanza. Entonces, la vida misma, la vida práctica nos enseña que el éxito depende de la obediencia a las palabras de un experto. Y Dios es el gran experto de nuestras vidas. Y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Si creemos, obedecemos. Como ya lo dije, las dos cosas van ligadas, van unidas. Por otra parte, la incredulidad es un pecado
terrible, y la desobediencia que es por causa también de incredulidad.